Dios te bendiga. La reflexión que comparto contigo se titula Tiempos con Dios y para ello quiero que me acompañes al libro del profeta Jeremías, capítulo 29 y versículo 13. Y dice la palabra: Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Esta es una promesa de Dios para ti y para mí, que no debemos esperar mucho tiempo para su cumplimiento, sino que cada vez que logramos entrar o disponemos nuestro corazón para entrar en su presencia, el Señor se dejará encontrar por nuestro corazón, por cada uno de aquellos que está entrando a ese ambiente de intimidad de su presencia. Él dice: me buscaréis y me encontraréis. Hemos sido enseñados por mucho tiempo de cómo nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Y el salmista nos dice también: entrad confiadamente al trono de la gracia. Y es que Él siempre espera por nosotros en esa habitación. Y es algo maravilloso también pensar que el Rey de Reyes, que es el que sostiene al mundo entero y por quien todas las cosas subsisten, siempre espera que tú y yo entremos a ese lugar, a esa habitación. Si te acercas a su puerta, el Señor seguro que la abre para que podamos entrar y tener esa intimidad en su presencia. Pero una de las condiciones que Él pone es siempre y cuando lo busques de todo corazón. Es decir, no con una parte de ti, sino con todo tu corazón, con un corazón quebrantado, con un corazón que deja todo para encontrarse con Él. El salmista David decía en el capítulo 59: tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. ¿Y sabes por qué? David, no importaba si él lo buscaba desde la cueva o si lo buscaba desde el desierto o del lugar donde se encontraba, David estaba seguro que al clamar y al buscar la presencia de Dios, el Señor llegaría a su encuentro. Cuando tú dices: hoy me encontraré con mi Dios, esa es una cita divina que no debe de ser olvidada, porque es donde tú estarás frente a su majestad, estarás frente a su grandeza, delante de su amor, de su misericordia y de su gracia. Y cuando esto sucede, nunca más serás igual, porque hay algo del cielo que baja a tu corazón, que te transforma, que produce sus cambios extraordinarios en tu vida. En la Biblia encontramos a muchos personajes cuyo encuentro con Dios fue algo renovador, fue algo transformador, fue algo impresionante lo que sucedió en la vida de estos hombres, como puede suceder en todo aquel que en este tiempo decide introducirse a esos ambientes gloriosos, a esos ambientes especiales de la presencia de Dios, donde tu corazón será estremecido por su presencia, pero también donde habrán cosas en tu corazón y en el mío que serán removidas por parte de Dios. Vemos a un Abraham perteneciente a una familia idólatra de Ur de los Caldeos, convertirse en el padre de la fe. Vemos a un Jacob en cuyo encuentro con Dios le cambiaron el nombre y su forma de caminar. Vemos a un Gedeón, un hombre con muchos temores, un hombre con muchas inseguridades, amedrentado, ya que no podía enfrentar a sus enemigos, sino que se escondía de ellos, pero lo vemos convertido en un guerrero valiente. Vemos a un Pablo que al encontrarse con el Señor se rindió de una forma total, un hombre que luchaba contra los propósitos de Dios, pero cuando éste se rindió al Señor, este hombre vivió para el plan perfecto de Dios. Y estos son algunos de los ejemplos de hombres que hablaron con Dios, que tuvieron esos encuentros especiales con Dios, hombres que marcaron un antes y un después en su vida. Pero quiero hablar de otro personaje que he dejado en la parte final de esta lista, y ese personaje se llama Moisés. Moisés, en la vida de él también hubo un antes y hubo un después. Cuando vemos a Moisés, él pasó mucho tiempo en comunión con Dios. Tuvo una línea de comunión directa, no hubieron mediadores, sino que directamente él hablando con Dios, una relación constante con el Señor, una línea que no fue interrumpida en todo su caminar. Porque de repente habrán cosas que podrán detener el avance o la relación con nuestro Dios, algo que llegó a interrumpir, algo que llegó a romper aquella relación hermosa de la cual disfrutabas, de la cual tú vivías y experimentabas, y que muy probable ese algo que la rompió hizo que se perdiera. Vemos a Moisés en cada angustia y en cada necesidad. Él sabía dónde ir. Cuando Faraón no los dejaba salir de Egipto,
Él iba a Dios y le decía. Cuando se encontraban entre el ejército de Faraón y entre el Mar Rojo, él iba a Dios y le decía. Cuando el pueblo se volvía contra Moisés, él iba a Dios. Siempre sabía a quién recurrir y no dudaba ni por un segundo. Él sabía muy bien que Dios se encargaría, que Dios iba a intervenir en su necesidad. Dios sabía que podía hablar con Moisés y sabía que Moisés tenía la capacidad de escucharlo, la capacidad de discernir y de entender lo que él le decía. Así que Moisés pasó mucho tiempo con Dios. Todo cambió en la vida de Moisés. Desde el día en que Dios se le apareció en medio de la zarza, a partir de ahí, como hemos visto, ya nada fue igual en la vida de Moisés. Hubieron cambios significativos en su vida. Y Moisés sabía cómo estar en la presencia de Dios. Él había aprendido a estar en la presencia de Dios. Así que mantuvo esa relación y esa comunión con Él. Y él subió al monte Sinaí para estar con él y pasó toda una cuarentena con Dios. Mira qué hermoso, 40 días y 40 noches aprovechando la presencia de Dios. Cada segundo de ese tiempo, cada minuto de ese tiempo, él estuvo aprovechando la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo hemos aprovechado esta cuarentena? ¿Cómo hemos aprovechado este tiempo de aislamiento? Y no me refiero al buen tiempo que has pasado con tu familia o en otras actividades en las que te has encontrado, sino específicamente cómo has pasado tu tiempo con Dios. ¿Cuánto has aprovechado a Dios durante todo este tiempo que ha sido de pausa de actividades normales? El encuentro que tuvo Moisés en medio de la zarza fue algo sorpresivo, fue algo inesperado, como cuando el Señor nos encontró a nosotros. No fue planeado por nosotros ese momento o ese encuentro, pero el encuentro que tuvo Moisés, imagínate, en el Monte Santo, fue un encuentro habitual. Ya no era sorpresivo, ya no era esporádico, sino que fue un encuentro habitual, era algo constante. Y tanto así que se hizo tan dependiente de la presencia de Dios, tanto que Moisés no quería iniciar ningún camino si la presencia de Dios no iba con él. Cada uno de nosotros necesitamos mantener una relación constante con Dios, una comunión con Dios, que le busquemos en esa intimidad, ya sea en tiempos de tranquilidad o en tiempos de angustia. Necesitamos aprender a valorar los tiempos con Dios, porque esos tiempos en la presencia de Dios son tan valiosos como no te puedes imaginar. Esos tiempos en la presencia de Dios te preparan para lo que viene, te preparan para el futuro. Esos tiempos que Moisés pasaba con Dios le ministraron tanto a su vida que le dio la capacidad de caminar 40 años en el desierto, enfrentando a muchos enemigos. Y el Señor se convirtió en su fuerza porque le capacitó, le dio fortaleza y el Señor fue su sustento en todo ese tiempo. Esos tiempos con Dios transforman cada día nuestra vida. Aquel hombre temeroso y asombrado que se había encontrado en medio de la zarza, se convirtió en un hombre a quien le resplandecía el rostro porque la gloria de Dios estaba con él, por todos esos tiempos que pasó con el Señor. Su encuentro a Dios trajo una transformación a su vida, tanto que después de ser un hombre violento, con un carácter fuerte, se convirtió en un hombre pacífico. Moisés se convirtió en el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y fue precisamente esa virtud que Dios dijo de él: en toda mi casa, Él es fiel, cara a cara hablo con Él, abiertamente y no en dichos oscuros, porque el Señor sabía que le podía dar revelaciones del cielo que él podía entender. Pasó de ser tardo de lengua al profeta de Dios, a convertirse en el libertador del pueblo de Dios. Se convirtió en un hombre valiente que derrotaba a los enemigos del pueblo de Dios. Pasó de ser un hombre que intentaba resolver los problemas por su cuenta a un hombre que dependía todo el tiempo de Dios. La meta de cada cristiano es ser como Jesús, hablar como Jesús, andar como Él anduvo, y para lograrlo debemos dejar día a día que Él nos transforme. Y para lograrlo debemos dejar que el Señor sea el que vaya transformando nuestro corazón. Y el Señor usa muchas formas para lograr ese propósito. Y ese factor es muy importante. Yo debo dejar que Dios haga su obra en mí y que vaya de aumento en aumento, así como a la luz de la aurora hasta que el día es perfecto.
Cuanto más lo busquemos, nuestro rostro reflejará su gloria, y no solo el rostro, sino nuestra misma vida, y seremos luz en medio de la oscuridad. Estos dos encuentros que tuvo Moisés, el de la zarza y luego cuando subió al monte, marcaron un antes y un después en su vida, y muestran que los años que Moisés caminó con Dios tuvieron un efecto poderoso en él. El Moisés de la zarza no se parecía en nada al Moisés que bajó de aquel monte santo, al Moisés que tuvo que cubrirse su rostro ante sus hermanos, porque la gloria de Dios resplandecía en él, gracias a que la presencia de Dios habitaba en él. La Biblia nos habla en la carta de Santiago, capítulo 4 y versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es algo recíproco. Yo me acerco a Dios y Él se acerca a mí. En este tiempo es un buen tiempo para que busquemos al Señor. Es un buen tiempo para que tengamos esos espacios y esos encuentros con Dios, donde la gloria de Dios se derrame y donde esa gloria de Dios produzca cambios maravillosos en nuestra vida. Esos tiempos marquen nuestro corazón, sean tiempos especiales vividos en su presencia. Y en cada uno de esos tiempos sucederá algo. Cada vez que tú te dispongas a entrar a su habitación, sucederá algo de parte del cielo, porque en su presencia hay ministración del cielo para tu corazón, viene revelación, viene instrucción para tu vida. Que haya un antes y un después marcando nuestro corazón, que al salir de todo este proceso se vean los efectos de los tiempos que hemos pasado con Dios. Y que estos tiempos que se vivan con Él no solamente te marquen a ti, sino que también marquen el corazón de aquellos que nos rodean. Él dijo a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, me dejé hallar de vosotros, declara el Señor, me dejaré hallar de vosotros. Busca esos tiempos con Dios.